Bien, hoy vamos a ver la exploración de los arquetipos platónicos. Ya vimos anteriormente, como ilustración, la exploración del arquetipo justicia. Hoy vamos a ver el resto, o sea, los 5 restantes. Empecemos por la exploración de la belleza. Les cuento de lo personal para destacar lo más importante de una exploración. Yo desde muy pequeño, digamos desde unos 5 años, aparte de la influencia que tenía de mi mamá, que era una cantante supremamente afinada y virtuosa, tenía una voz de mezzosoprano extraordinaria, y que la oía cantar desde que era un feto yo. A los 5 años, digo, en una finca, pude escuchar un dueto que estaba interpretando composiciones colombianas y algunas otras digamos, del folclore andino. Desde ese momento yo dije, hombre, yo tengo que llegar a cantar y a tocar guitarra de esa manera. Yo tengo que lograr esta, digamos, expresión y esta manifestación artística bien acabada. Y desde eso me propuse aprender, perfeccionar el canto y aprender el manejo de la guitarra, el tiple, el requinto, bueno, varios instrumentos que tuve la oportunidad de explorar. ¿Qué me interesa mucho destacar? Me interesa esto. Yo tenía una posibilidad de comparar muy claramente los distintos intérpretes y quiero contarles un episodio que me llamó la atención porque en mi casa, como todos cantaban, sobre todo mi hermano mayor y mi mamá, entonces se burlaban de mí pensando que yo no tenía, digámoslo, intereses en la ópera. Y resulta que yo comparaba claramente lo que en esa época era el principal tenor dramático italiano, que era Enrico Caruso, con otro de los grandes intérpretes italianos, que era Beniamino Gigli. Y yo me detenía mucho escuchando los matices de cada voz. No hay duda, yo no tenía duda ni la tengo de que para mí me llegaba mucho más Beniamino Gigli que Caruso, a pesar de que Caruso era el gran, digamos, el gran tenor del mundo, el más destacado tenor de la ópera mundial. Pero entonces lo que quiero destacar es que el hecho de ponerse uno a atender cuidadosamente el timbre, la entonación, los tonos, exactamente el tipo de voz que se emite, ese estudio de atento está al servicio de la exploración del arquetipo. Y es lo mismo que si uno está, por ejemplo, a nivel mental repasando una canción, por ejemplo, repasando la letra y la melodía de una canción y visualizando, por ejemplo, cómo se acompañan, en qué tonos en la guitarra va siguiendo esa melodía. Esa sola visualización está al servicio, es parte de la exploración. Eso quiero que quede bien claro porque uno piensa que como que solamente está cultivando o está, digámoslo, explorando el arquetipo, el que está activo, pero no siempre. Por ejemplo, un pintor, claramente que un pintor cuando está en su óleo trabajando, detallando un rostro, detallando un rasgo, detallando una luz, un atardecer, un reflejo, está por supuesto explorando y explorando el arquetipo de la belleza. Pero quien está observando y está detallando el resultado final del cuadro y, y, y está, digámoslo, advirtiendo los trazos con los cuales se logró un determinado efecto, ese también está explorando. De manera que no se confundan, no tienen que estar uno, digámoslo, activo ante un instrumento, ante una digámoslo, manifestación de la belleza específica, sino que
que la contemplación atenta, cuidadosa y el examen comparado también forman parte sustancial de la exploración de un arquetipo. Yo exploré muchas cosas en mi vida y un arquetipo no tiene solamente una vertiente, puede tener muchas vertientes. Por ejemplo, yo exploré mucho la música y la sigo explorando, pero yo tuve mucha incursión también en el dibujo y exploré, por ejemplo, exploré la técnica de la acuarela, exploré el óleo, exploré el carboncillo y hice varias obras con estas distintas técnicas y estaba explorando, básicamente ya es la característica de la belleza óptica y estaba en otro campo. Pero también lo hice en la escultura. Yo tenía una cuñada que me mostró cómo moldear el barro y después coserlo en un horno para moldear unas estructuras, unas esculturas en barro. Inclusive comparé cómo me quedaba mucho más fácil a mí hacer escultura que hacer dibujo, propiamente dicho. Me parecía que el dibujo era mucho más exigente porque sacarle relieve a un plano es muy distinto simplemente a organizar una estructura en las 3 dimensiones. Entonces pude comparar que para mí la escultura ofrecía muchas más facilidades que la pintura y el dibujo. Pero bueno, yo seguí cultivando y sigo cultivando básicamente la música. Y para mí cada interpretación de una canción, por ejemplo del folclore latinoamericano, para mí es un estudio completo. Cada interpretación puede ser la misma canción que repita y no me importa, porque para mí cada interpretación es nueva, es la interpretación de hoy, la de este momento. Y en ese sentido es importante decir que la mera ejecución no siempre es exploración. Es exploración siempre y cuando se esté haciendo conciencia y evaluando cada interpretación, cada momento. Si se está evaluando y poniendo atención y haciendo conciencia, entonces podemos decir que estamos ahondando en la comprensión del arquetipo. Pero si simplemente estamos reproduciendo una cosa que ya no sabemos de memoria y la sabemos reproducir mecánicamente, eso no está al servicio. Eso no está al servicio de la exploración. Entonces, yo sigo explorando y después de tantos años, todavía cuando le doy una serenata a mi mujer o a una hija o a un nieto en su cumpleaños, en fin, yo sigo para mí estudiando claramente en la interpretación de cada canción cómo son las inflexiones, cómo son los tonos, cómo es la afinación, cómo es la potencia de la voz y de la expresión, cómo es la afinidad entre el sentimiento que expreso y la real expresión que manifiesto, en fin, es la coincidencia y la sincronización de emoción, ejecución, melodía y armonía. Ese orden siempre lo sigo estudiando. Me llama la atención una cosa importante y es que para mí la música está muy asociada también con otro arquetipo, que es el arquetipo del amor. Yo fui serenatero muchos años y para mí era una emoción extraordinariamente importante el transmitir el amor romántico a través de la música. Incursioné en ese amor romántico con una ilusión extraordinaria y con una vocación de transmitir un sentimiento. Por ejemplo, si era una reconciliación entre una pareja que se había separado. Yo vivía en la serenata ese reencuentro, esa nueva unión afectiva o emocional. Y para mí tenía el pleno significado y la evaluación que yo hacía no era solamente artística, sino que era una evaluación de qué tanta ternura, qué tanta sinceridad, qué tanta fuerza expresiva se puso en esa
en ese canto. Entonces para mí era también una evaluación del arquetipo amor. Y sobre ese arquetipo no voy a abundar mucho más porque para mí todo está básicamente asociado con eso, prácticamente todo lo que hago en mi vida. Y incluso incursioné en el amor incondicional hasta con los enemigos, con la gente que me parecía difícil la convivencia. Y logré en una gran cantidad de casos, yo creo que en todos hasta ahora, ponerme en una posición por lo menos de comprensión del otro. Y eliminar todo juicio de tipo moral o de tipo sancionatorio en mi cabeza, para ponerme en la posición de comprender bien al otro y de entender cómo, por ejemplo, una determinada historia y una determinada trayectoria de eventos amenazantes, difíciles, complicados de elaborar y de dilucidar, podrían llevar a un comportamiento muy errático, muy bizarro, muy evidentemente, digámoslo, inconveniente para la comunidad donde se estuviera desempeñando la persona. Pero logré eso, aunque eso no significara que yo entonces en consecuencia estuviera dispuesto a hacer una convivencia estrecha con esa persona, no. Yo simplemente podía estar comprendiendo su comportamiento, pero sin someterme a una relación complicada y conflictiva con ella permanentemente. Entonces yo simplemente no admitía una relación íntima y frecuente, pero por lo menos en mi corazón y en mi ser no tenía ninguna animadversión, ningún juicio, ningún rencor, ninguna, digámoslo, valoración negativa del comportamiento del otro. Así distinguiera que fuera un comportamiento injusto o algo así, pero una cosa es distinguir un comportamiento injusto en otra persona y otra cosa es tener por dentro un juicio y una necesidad de venganza o de retaliación con la otra persona. De otro lado, quiero decir que para mí fue muy importante siempre la exploración de la verdad. Para mí, mejor dicho, ha sido el paradigma, el arquetipo más definitivo en mi vida. Por eso me hice científico de la psicología, por eso me he dedicado toda mi vida a la investigación, por eso tanta afinidad por la física, por las ciencias afines, por la biología, por la etología, por la historia, en fin, para mí ha sido y sigue siendo una parte fundamentalísima de mi vida. Si ustedes pudieran mirar, por ejemplo, si uno pudiera distinguir la exploración que está haciendo en su vida y el tiempo que le está dedicando a cada arquetipo, yo podría decir que una gran cantidad de tiempo, tal vez el 80% de mi tiempo, incluyendo mi tiempo de descanso, está orientado a la búsqueda de la verdad en cualquier campo, y por lo tanto en el cultivo de la ciencia y el cultivo del discernimiento de mi propio conocimiento, del discernimiento de mis relaciones con los demás, con mis pacientes, en fin. Entonces es importante eso porque, por ejemplo, yo me pongo a comparar ciertos, digámoslo, artistas muy consumados, por ejemplo, un tipo como Leonardo da Vinci, que nosotros todos lo reconocemos como un gran artista, pero ¿cuánto tiempo no se gastó Leonardo estudiando y explorando la verdad en su arte? Porque estuvo estudiando mucho tiempo las proporciones de los miembros, por ejemplo, en el estudio del cuerpo humano, en el estudio de las proporciones de la cabeza, de la mandíbula, de cada expresión, y estuvo haciendo mediciones y cálculos y medidas, pero directas específicamente. ¿Y cuánto no trabajó, por ejemplo, en cosas de ingeniería?
Entonces, para él, no solamente deberíamos reconocer que estaba haciendo una exploración de la belleza, sino que además hizo una profunda exploración del arquetipo de la verdad. Y eso muchas veces está unido. Y a veces es más fuerte en una persona que en otra. Por ejemplo, Miguel Ángel, para mí, lo que yo hablo, por ejemplo, con mi hija mayor acerca de él, es mucho más pura la exploración de la belleza en Miguel Ángel que en el mismo Leonardo, porque es como si cada línea, cada trazo, cada ángulo en una escultura estuviera representando un matiz sagrado. Y entonces en ese sentido la exploración va más allá inclusive de la belleza, va hacia otro componente, hacia otro paradigma, hacia otro arquetipo, que es por ejemplo la bondad. Y ese también hay que entender que puede uno estarlo explorando. A mí me ha quedado muy difícil explorar el arquetipo de la bondad, pero ha sido muy importante para mí. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, en mi vida hay una especie de conflicto muy grande, en el sentido de que, por ejemplo, poner la otra mejilla ante una agresión no me ha resultado nunca fácil, nunca. Inclusive yo una expresión, por ejemplo, de Churchill, que en un momento dado, hablando de Hitler y hablando de sus características, decía yo he puesto tantas veces la mejilla que ya no me quedan mejillas que poner. Entonces, con ese humor tan típico de Churchill, también llegaba un momento en que se resistía a eso, porque es difícil cultivar la bondad, porque hay que pasar por encima de la adversidad y del dolor y hasta del sufrimiento propio para llegar a una superación tal que uno diga, esto está logrado, puedo generar un sentimiento de afecto y comprensión y inteligencia y amor a pesar de todas las adversidades que reciba. Esa parte es muy difícil. Sin embargo, la he explorado y llegué en un momento dado a explorarla con una, digámoslo, una plegaria hecha a la divinidad. Yo varias veces he explicado cómo funcionan las plegarias. Una plegaria funciona siempre y cuando uno esté sintiendo y vivenciando lo que pide. Por ejemplo, un gran chamán que busca que haya lluvia en una región, lo logra solo en la medida en que siente que ya está lloviendo, ya viene una precipitación grande de agua sobre la zona en que está interesado en producir la precipitación, y solo en la medida en que su convicción y su sentimiento están actualizados, o sea, están actuando como si ya estuviera viviendo el fenómeno que está pidiendo, en ese momento cumple con mucha más eficacia su labor. Y lo mismo es una plegaria que uno haga. Entonces la plegaria que yo he elaborado para mi ser más importante es esta. Yo rezándole y pidiéndole a la divinidad, le digo, tu luz en mi conciencia. Y por supuesto, vivencio eso, la luz, la transparencia, el conocimiento en mi conciencia. Tu bondad en mi corazón. Y por supuesto, en ese momento busco sentir con plenitud el amor incondicional a todo y a todos. Y tu serenidad es la parte tal vez más fundamental para mí de la oración.
tu serenidad en la profundidad de mi ser. Entonces en ese momento, por supuesto, busco sentir la serenidad más profunda que pueda concebir y sentir en todo mi ser, para que se acompañe toda la experiencia con la plegaria, con la manifestación verbal. Entonces, y lo he querido apuntalar entre esas dos, o sea, yo pido en la mitad tu bondad en mi corazón, pero primero tu luz en mi conciencia, como quien dice, ayúdame con la inteligencia a comprender para que yo pueda ser bondadoso. Y además ayúdame a eliminar mis temores completamente con el otro puntal que es la plena serenidad de tu ser en la profundidad del mío. Entonces, apuntalado entre inteligencia y serenidad, entre comprensión y eliminación del miedo y fe absoluta, yo guardo y pido por la bondad. Finalmente quiero referirme brevemente a la abundancia. Y es que en la versión moderna la abundancia está muy asociada con cosas materiales y con el recibir y recibir y recibir asuntos materiales. Pero en las versiones antiguas había distintas maneras de concebir eso. Una de ellas, por ejemplo, en el Egipto antiguo, era que quien más recibía, más daba. O sea, el que más recibía era el faraón, y el faraón era el que más se ocupaba de distribuir la riqueza que le llegaba en los templos, en la gente, en todos los que estaban bajo su gobierno. Entonces, era el gran dispensador de bienes, porque era el gran receptor de los mismos. Pero yo, en la vida corriente mía, la parte más importante de la abundancia es esta convicción. Cada vez que tenemos una dificultad, una complejidad, una adversidad en nuestras vidas, tenemos la posibilidad real de buscar un nivel de superación personal ante ella. Y eso es el producto de dos creencias muy importantes si uno las entiende como son. La primera es la creencia en el estado de un nivel superior de ser. Y la segunda es la creencia en un ser superior, porque un ser superior siempre nos estaría a nosotros ayudando, no directamente a solucionarnos un problema, sino a desarrollar la comprensión, la inteligencia, la destreza, la habilidad, el conocimiento que nos permita a nosotros mismos superarlo. Entonces, con eso, digámoslo, redondeo la exploración de los restantes y vuelvo a decir, con el objeto de que ustedes al escuchar puedan enfatizar qué es la exploración. La exploración nada tiene que ver con actividad mecánica, nada. Todo es con actividad de atención profunda, de inteligencia aguda, de valoración extraordinaria de uno de los arquetipos, o de todos. Como siempre, con todo mi corazón, les deseo lo mejor.